Buenas, buenas, buenas. Ahora sí, estamos al aire. Perdón por la demora para los oyentes de Instagram. Ya estamos en Radio 3 Latina a través de nuestra aplicación de Play Store, buscándola con el mismo nombre. Nos pueden seguir también por nuestras redes, Instagram, Gente que se entrevera, por Proyecto Deporte Solidario y también por Facebook. Pueden encontrarnos en Proyecto Deporte Solidario. Hoy estamos con un programa de adicciones, puntualmente, el tema que nos trae hoy con nuestro invitado especial del día. Y bueno, unos mates como siempre. Hoy tuve una cuestión técnica con el agua, así que bueno, en algún momento ya arrancaremos los mates. Bernardo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, gracias por invitarme. Por favor, un placer. ¿Nos querés contar un poco de vos? Bueno, yo ya te conozco, pero para los oyentes de hoy. Bueno, principalmente soy psicólogo, soy licenciado en psicología y bueno, a través de trabajo tanto social como clínico me fui interiorizando en cuestiones que tienen que ver con el consumo problemático. Eh, He generado un poco de experiencia al respecto y bueno, es un tema que me interesa incluso desde antes de estudiar psicología. No referido tanto a las drogas, digamos, al consumo de sustancias ilegales, sino en general al consumismo, al capitalismo, al neoliberalismo, que son cuestiones que durante mi adolescencia vi cómo de alguna manera afectaban la forma de vida y las costumbres por lo menos de la sociedad en la que yo vivía. Y entonces es un tema que me convoca filosóficamente, aparte del Ujú. trabajo clínico que, bueno, por supuesto siempre está bueno cuando se puede ayudar a alguien y cuando logramos o generamos condiciones para que esa persona pueda superar este tipo de problemas. Ajá, che, vos sabés que me gustó la punta que tiraste para preguntarte y bueno, y empezar de a poquito con el tema de hoy. ¿Qué relación es la que vos encontraste o encontrás entre capitalismo y consumo? Bueno, toda. Sí, totalmente, A ¿no? Pero. ver, concretamente lo que yo me figuro es que hay un cambio, digamos, en la sociedad desde el proceso neoliberal de fin del siglo pasado en adelante, en el cual el rumbo, digamos, deja de estar enfocado en la producción y empieza a estar enfocado en el consumo. Esto significa que el sujeto ideal, digamos, para la sociedad que se propone en el occidente, fines del siglo pasado y este siglo, es un consumidor. Si nosotros nos fijamos en éticas como la ética protestante o como la ética católica, Ujú. son éticas que apuntan a la producción, digamos. Por ejemplo, en la religión católica se habla de el sufrimiento como forma de obtener lo que uno quiere y el esfuerzo y los 90% de transpiración y 10% de Ujú. inspiración. Son todas dichos que remiten, digamos, a esta parte, digamos, en la cual lo funcional para esas teorías, para esa forma de socialización, es una persona que produce. Ajá. Eh, Y que consume, ¿no? También. bueno, pero eso es sucedáneo, tiene más que ver con la subsistencia, Claro. con suplir necesidades básicas, digamos. Em, Che, ¿y en qué lugar aparece en esta en esta cuestión, en este paradigma capitalista, eh, la parte del que el consumo empieza a ser problemático para el sujeto? Bien, es una buena pregunta. En realidad eso tiene que ver con las costumbres, con las medidas de la sociedad, de lo que está bien y lo que está mal, con las formas, digamos, que tienen las pequeñas comunidades o las grandes comunidades de enfrentar eh, lo que sale de la norma, digamos, o lo que escapa de lo esperable, digamos. Claro. Lo que pasa es que hay algo de engañoso, digamos, en esta cultura que vivimos, en la cual hasta cierto consumismo está bien y después de cierto consumismo Mm. está mal, cuando en realidad es la misma sociedad la que constantemente nos jalona, digamos, nos empuja a básicamente resolver el sufrimiento, la angustia existencial, llamémosle, a través de consumos. Mm. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, de alguna manera, si vos querías salir adelante, o laburabas más, o estudiabas más, y generalmente son actividades que tienen un vínculo con un otro,
con un otro que existe por fuera, digamos, de nuestro psiquismo, que nos va indicando, digamos, nos va inspirando o nos va guiando hacia el objetivo que estamos buscando. En el consumo de cosas que no tienen por qué ser perniciosas, digamos, pero en el consumo se resuelve esa angustia, digamos, de la existencia, se resuelve en el consumo instantáneamente, sin que medie alguien que nos está poniendo en un brete, que nos está exigiendo algún cambio, alguna forma de trascendencia, alguna alternativa a hacer mejor lo que hacemos, digamos. Esto se resuelve en una vinculación, pongamos entre algunas comillas, con el objeto de consumo, y al día siguiente, bueno, otra vez tenés abstinencia. Claro, ¿no? Esto me hace pensar por ahí en que por ahí lo que hoy en día se está un poco promoviendo desde perspectivas de terapias por ahí integrales, de generar redes de contención o redes de apoyo para los sujetos y demás, que pensándolo en esto que estamos empezando a dialogar, eso en realidad no es positivo para el sistema, como que no ayuda al sistema a que siga siendo vigente o a que el sujeto pueda seguir consumiendo deliberadamente y siendo parte, ¿no? Bueno, claro, sí, el efecto, digamos, de este capitalismo tardío o voraz, como lo definen algunos teóricos, es la ruptura del entramado social en muchos niveles. Seguramente cada uno lo vivenciará de su forma, pero bueno, en el vínculo de las personas con las instituciones, en el vínculo de las personas con su barrio, con las personas con las que conviven, en la generación de comunidades, si bien por supuesto que siempre hay fenómenos contracíclicos, pero es evidente, digamos, que los sujetos van tomando una distancia y por ahí podríamos pensar una funcionalización del vínculo con las instituciones, en el cual las instituciones tienen que suplir ciertas necesidades de las personas, pero sin que la persona se implique, digamos, en cómo se construye esa institución, en cómo se sostiene. Y bueno, naturalmente las instituciones están sostenidas por personas, digamos, no existen instituciones donde no hay personas que Sí. las sostienen y que las hacen crecer o mejorar o lo que sea, digamos. Bien. No, qué interesante empezar el tema de hoy que nos compete desde este lugar de pensar, bueno, un poco de dónde, no sé si es de dónde surge, porque no sería eso, pero cuál es las tras bambalinas, ¿no? De la situación hoy de consumos problemáticos. Pensando, ¿no? Un poco en la institución de la cual es, bueno, también no sé si lo comentamos, que Bernardo trabaja al igual que yo en Proyecto Deporte Solidario. ¿Hace cuántos años estás en deporte, Bernardo? Dejé un poco durante la pandemia, un poco por las dificultades que había para sostener el tratamiento y un poco también para cuidar a algunos pacientes que, que eran grupos de riesgo, pero descartando ese tiempito, calculo con unos 5 años más o menos. Unos 5 años. Perdón, me quedó colgada una pregunta antes de avanzar. Yo entiendo que vos no tenés formación en niños, pero me interesa porque creo que es un fenómeno de ya hace un tiempo. ¿Se podría hablar hoy de consumo problemático en niños en cuanto a las tecnologías? Por supuesto. ¿No? Qué loco, ¿no? De que uno asocia solamente el consumo al consumo de alcohol o sustancias, algún tipo de sustancia, y como que nos olvidamos, ¿no? De todo lo que consume. El mate, no sé, la lectura, todo es un consumo y puede dar lugar a lo problemático, ¿no? En realidad, yo te diría que algunas cosas eh, te sacan de la lógica del consumo cuando lo que vos obtenés por resultado es algo distinto del estado anterior. Eso me parece importante. Ajá, Una lectura, si te interpela lo que estás leyendo, no es un consumo. Si ajá. vos lográs reformar tu mundo interno, digamos, la forma en la que te figurás la realidad a través de esa lectura, eso, te propone un cambio, te propone una trascendencia, digamos. Lo mismo si pensamos en circunstancias, digamos, comunitarias, en las cuales, bueno, te juntás con unos amigos, te tomás unos mates y hay una conversación y hay algo que se comparte y que se trama justamente como hablábamos hace un rato,
por fuera del objeto de consumo, digamos. Bien. Eso no es una situación que se resuelve en sí misma, que se desagrega a sí misma una vez que está concretado el acto. Con respecto a esto que me decís de los niños, bueno, un ejemplo muy interesante el de los niños. Yo te hago una pregunta, como la dejo, digamos, en suspenso, pero Ajá. eh, pensado de cierta lógica estricta. em, ¿Desde qué momento habilitamos a los canales, por ejemplo, de niños a que hagan propagandas o publicidades, sería más específico decir, que los convierten en consumidores? Si ellos no producen, ¿por qué la sociedad los convierte en consumidores si no producen? Si lo fundamental que uno necesita para consumir es producir. Mm. Bueno, también en el tema lo que se dice el chupete electrónico, bueno, también ahí hay una discusión interesante que tiene que ver con que efectivamente la sociedad ha cambiado y la crianza de los hijos, si bien es central para la mayoría de las personas que tienen hijos, por suerte, em, de todas formas, son personas que no pueden bajarse de la máquina que les implica producir cada vez más para consumir cada vez más. Mm. Y en ese interín, el chico, bueno, tengo que dejarlo haciendo algo y me viene bárbaro, digamos, que tener un dispositivo, tener un televisor o algo de eso que permita, digamos, que él ponga su atención. Ahora, estamos generando una conducta compulsiva. Y bueno, eso habrá que ver cada padre cómo mediatiza ese consumo y cómo dice, bueno, podés mirar tele de tal hora hasta tal hora, pero después o antes no, antes tenés que hacer la tarea, después tenés que bañarte. Digo, tiene que ver con una organización social y cultural en torno a eso para que eso no pase como, bueno, como que no pasa nada, como que un pibe puede estar mirando 7 horas de videos y eso no le va a afectar de ninguna forma en su vida. Me parece que es bastante obvio, digamos, que apenas pueda pasar, digamos, de nivel de lo que consume, posiblemente repite esa conducta con otro elemento de consumo que ya no sea tan, entre comillas, bueno Claro. o que tenga algunos efectos negativos, Claro. digamos. Por fuera de los consumos de sustancias, hay muchos problemas de consumo que tienen que ver con cuestiones que en apariencia son, digamos, no hacen mal, son inertes. Por ejemplo, el juego, por ejemplo, personas que son adictas al trabajo. Tenemos una variedad de cuestiones, el uso de prostitución, por ejemplo, una variedad de cuestiones que implican conductas compulsivas, incluso aunque no esté, digamos, el refuerzo del efecto de la sustancia, porque evidentemente se dan en otros contextos y implican otras conductas, digamos, pero sin embargo sí pueden ser conductas compulsivas, que básicamente lo que hacen es desarmar o desestructurar la vida, digamos, más o menos normal que se supone de una persona, que bueno, que tenga un periodo en el cual descansa, un periodo en el cual trabaja, un periodo en el cual duerme. Bueno, a mí me parece que ahí es importante tener en cuenta esto, el capitalismo o el consumismo como se presenta hoy por hoy, el tiempo que vos no estás trabajando, o sea, produciendo, estás consumiendo. Claro. Entonces es una máquina que todo el tiempo, digamos, o generás guita o la gastás, pero le estás dando de comer todo el tiempo a la rueda esa, digamos. Claro. Y no, un poco también pensaba, ¿no? Qué loco como también en esto de hacernos consumir más, están hoy en día con las inteligencias artificiales la reproducción automática. Si vos no le das a los 10 segundos, hace poco no, visto ahí en redes que a los nenes vos lo podés dejar 4 o 5 horas y el nene va a estar ahí, porque se la reproduce solo, o en todo caso toca y algo va a salir. Y en cambio por ahí, si le sacás el teléfono, la tablet o el dispositivo, va a tener los momentos de aburrimiento en donde va a empezar bueno, a tener que registrar, bueno, a ver qué puedo hacer. Digamos, ¿no? Estoy al pedo, quiero hacer algo y ese registro, ¿no? Del otro, que es lo sano, el aburrimiento. Bueno, el aburrimiento, justamente en términos de lo que veníamos hablando,
implica eso, implica trascender la situación, inventarte una fantasía Mm. o dibujar un cuento o qué sé yo, agarrar un juguete que no tiene el más mínimo parecido con una mesa y decir, bueno, esto es una mesa y acá viene el tipito y come. Por Sí, supuesto que cuando vos lo planteas en el camino inverso, sacarle ese estímulo después de que el nene se acostumbró a ese nivel de estimulación, bueno, todo lo otro parece bastante aburrido, digamos. claro. Si yo tengo una máquina que me está tirando todo el tiempo videos y cosas estimulantes y divertidas y donde en todos los videos pasa algo llamativo, digamos. Claro. Después la realidad se puede volver bastante aburrida. Esto Mm. no es tan distinto de lo que le pasa a una persona que tiene problemas con consumo de cocaína, digamos. Claro. Por supuesto, hay gradaciones y hay evidentes efectos negativos en el consumo de cocaína, pero quiero decir, a nivel de la estimulación y a nivel de lo que le damos a entender a nuestro cerebro de cómo funciona la dinámica diaria de estimulación, bueno, te puede desorientar bastante. Bien, y hoy tomé nota de, no sé si sería correcto, a ver si me lo puedes corregir. Entonces podemos entender al consumo en un primer momento como algo negativo, como algo negativo, no digo que vos lo dijiste así, sino un poco para ir bajando algunas ideas. Y este es cuando se resuelve, o sea, cuando termina en el momento en que la acción termina, que se diferenciaría a conductas de, si se quiere, sanas, cuando al terminar esa actividad que se está realizando queda un registro de trascendencia, un registro no me acuerdo qué palabras usaste, che, pero bueno, esto como modificación del mundo interno de uno. Bien, bien, sí, está bastante bien. Tengamos en cuenta igual que consumir es parte de la naturaleza de la vida, digamos. O sea, el nacimiento de los organismos multicelulares implica un corpúsculo, digamos, de forma cilíndrica que tiene una boca y un ano, digamos. O Ujú. sea que es una máquina de consumir, Claro, el principio mismo de la vida. Consumir alimentos para subsistir, consumir agua para no deshidratarse, es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Evidentemente, sobre eso, la forma en que nosotros armamos la sociedad opera algunos cambios que posibilitan que algunos consumos no tengan esa importancia o esa trascendencia, sino que queden más en algo instantáneo y bueno, con los efectos que eso tiene en otros órdenes de la vida, digamos, porque el consumo en sí tiene sus efectos negativos y demás, pero aparte están los efectos negativos que tienen que ver con el vínculo con el resto de nuestra familia, con el resto de la sociedad, con cuestiones económicas que muchas veces son eh, el motivo, digamos, por el cual se pone, se pone, digamos, en función de esa persona una intervención de salud mental que intente, digamos, resolver algo de eso. Muchas veces, digamos, el motivo viene o como te digo, por cuestiones económicas o por cuestiones de la vinculación de esta persona con el resto de la sociedad, o bueno, y las cuestiones de salud, naturalmente. bien. Bien, mientras Bernardo puede tomar el mate tranquilo, les recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por YouTube. Les vamos a pedir también los que puedan que se vayan suscribiendo y por supuesto, ¿no? Que nos vayan siguiendo por nuestras redes de gente que se entrevera en Instagram. Recordad que bueno, este es un programa que responde al Centro de Día Proyecto Deporte Solidario, el cual, bueno, aborda cuestiones de adicciones, cuestiones de obesidad, cuestiones de depresión, entre, bueno, algunas otras problemáticas que se podrían consultar, ¿no? Siempre se pueden comunicar, mandar un mensaje que siempre nuestros compañeros de la institución van a estar atentos y responderles. Y bueno, por supuesto, agradecer a Radio 3 Latina aquí en Montevera, que, bueno, siempre nos recibe con Jorge Vilche en la asistencia técnica, como siempre. Y recordarle, bueno, que este programa tiene el sustento no solo de Germán Nelly, quien les está hablando, conduciendo el programa, acompañado por sus invitados, sino que también por Candela Álvarez y Luciana Sicaré en la asistencia de manejo de redes y dentro del equipo, ¿no? No quería dejar de agradecerles. Dicho momento publicitario del programa. Em, Se me escapó, vos sabés, se me escapó la pregunta, ¿no? Pero continuando un poco con esto, me, que- me, me quedó un poco esto que estabas comentando,
respecto a que somos un organismo, ¿no? Y me gustó para meternos y tomar la punta para saber cómo funciona, para que también la gente entienda, ¿no? Eh, la sustancia en el sujeto. Hoy cuando veníamos con Bernardo en el auto, íbamos charlando un poco de cómo funciona la cocaína. ¿Cómo sería bien cómo sería el efecto o el modus operandi de la cocaína en el sistema, Bernardo? Bien, básicamente, digamos, lo que se conoce de la cocaína es que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, dopamina, que son las dos hormonas que nos estimulan bien, digamos, eh, del cerebro, porque después está la corticostrofina que nos estimula, pero en otro tipo de situaciones. Inhibir la recaptación significa que si bien el neurotransmisor da la señal a la neurona, no se recapta, no es tomado por la neurona para usarlo posteriormente y queda y sigue haciendo ese efecto. En términos prácticos, vamos a tratar de explicarlo así. Cualquier situación estimulante, satisfactoria de la vida, pongámosle que vale 100, 200. Digo, tener un hijo, una buena cena con la familia, tener una linda relación de pareja, hacer un viaje, son ese tipo de estímulos. Lo que pasa con el consumo de cocaína es que de repente el estímulo es 10 o 15 veces mayor. El efecto que esto tiene a corto plazo es evidente, o sea, obviamente te va a llamar la atención, digamos, por esa diferencia, pero a largo plazo, como el cerebro tiene sus mecanismos y sus herramientas, lo que hace es, por un proceso que se llama habituación, no responder, o sea, bajar el umbral de respuesta. Quiero decir con esto, sería aumentar el umbral de respuesta, perdón. Quiero decir con esto que cuando la persona consume sostenidamente y frecuentemente cocaína, el resto de las cosas es menos 900. ¿Se entiende? Si yo siento 100 con una buena comida y siento 1000 con la cocaína, cuando me gradúo a menos 1000 para poder aguantar ese estímulo, el resto de las cosas son menos 900. Claro. Y eso se nota clínicamente, sobre todo cuando las personas logran sostener la abstinencia, o sea, dejar de consumir, cómo paulatinamente cuestiones de su vida cotidiana empiezan a resultarles lindas, como compartir tiempo con sus hijos, poder cumplir en el trabajo, poder tener un buen vínculo con su pareja. ¿Por qué? Porque todo eso queda desdibujado ante este estímulo que es mucho más importante. Eh, Te puedo dar un ejemplo de la clínica que es bastante concreto, que es de un paciente mío que eh, se juntaba a comer con unos amigos todos los viernes, un asado, y había como una lógica implícita de que se consumía después de terminar de comer el asado. Fue ganando terreno el consumo y lo que me decía él de su vivencia de eso era que llegaban, se juntaban, consumían, el asado nadie se lo comía porque nadie le interesaba Mm. y medio como que también dejaban como de hablar entre ellos y dejaban de compartir ese momento que antes era un momento de compartir y de juntarse porque estaban cada uno metido en su propio estado de consumo, digamos. Esto hay muchísimos ejemplos y sobre todo, digamos, se nota mucho cuando la persona logra, como te digo, sostener la abstinencia, que ya, digamos, el cerebro no tiene más, digamos, deja de considerar esa alternativa como una posibilidad. Claro. Hay algo que me parece que es un efecto bastante interesante de esto que estábamos hablando al principio respecto del consumismo y del capitalismo actual, que es que eh, ese otro que yo antes describía que estaba afuera, un profesor, un jefe, alguien que te está estimulando para que vos sigas, continúes creciendo o encontrando otras formas de hacer lo que haces o mejorando, eh, de repente él empieza a ser el cuerpo propio, el que te dice, che, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Y es algo muy difícil de interpelar Mm. cuando tu cuerpo te dice
no aguanto más, me voy a ir y voy a consumir tal cosa porque de otra forma no veo cómo seguir vivo o no veo cómo hacer para sostener, para aguantar esta realidad si no es a través del consumo. Hay que poder ponerle, digamos, un contrapunto a eso y decir, me estás engañando. ¿Se entiende? Me estás llevando por el mal camino y lo único que me das para pensar es que es mi única alternativa. Requiere obviamente un profundo trabajo de autoanálisis y bueno, en el mejor de los casos con la ayuda de un profesional que te pueda guiar para poder desarmar ese mensaje que viene del cuerpo propio que te dice consumí, consumí, consumí. ¿Tá? Sí. A primera instancia, la persona, y esto también lo he relevado clínicamente, siente que no le queda otra. Sí, sí, no, también pensar un poco esto de qué lugar termina ocupando, ¿no? En estos casos, en realidad en todos los casos, ¿no? Pero qué lugar termina ocupando la sustancia en la vida del sujeto. Y sería interesante pensar también, que la persona por ahí piense, ante qué situaciones se prende la luz de ese consumo, sea cual sea, ¿no? Creo que también algo que no promueve, y no sé si en los colegios hoy en día se dará, yo más o menos lo que recuerdo de cuando fui a la primaria, ni hablar secundaria, nunca tuve actividades de registro emocional, por ejemplo. De, bueno, a ver, ¿qué me pasa ahora? ¿Qué estoy sintiendo? Esta emoción que yo digo, no sé, me siento mal. Bueno, ¿qué es? No sé, que te peleaste con un compañero, que te pasó esto, que te pasa. Ese registro no se estimula socialmente. Bueno, te estás adelantando un poco al tratamiento, no, mentira. Ah, No, porque justamente, digamos, cuando se logra estabilizar el incendio, digamos, y cuando ya no estamos ante conductas de recaída, en donde hay una serie de fantasías que operan dentro depende de cada uno, pero muchas veces aparecen fantasías de poder controlar el consumo, en donde el paciente coquetea con consumir, con no consumir, bueno, consumo una vez más y después no consumo más, todas cuestiones que a lo único que nos llevan es a entrar de nuevo en esta rueda de hámster de la mm, cual no puede salir nunca. Cuando se logra sostener la abstinencia, se pueden empezar a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con cuáles son los detonantes que a vos te llevan a consumir. Muchas veces aparece eh, cuestiones relacionadas con momentos de felicidad, que se supone que les ponemos un plus con eso, pero la tendencia cada vez más, sobre todo en casos que están más complicados, es consumir ante la angustia, mm, que es lo que hablábamos al principio, resolver la angustia a través de ese consumo. Generalmente, o angustia o ansiedad, generalmente aparece mucho la dificultad para sostener un límite, la ujú, dificultad para posponer la satisfacción. La dificultad para posponer la satisfacción, si nosotros lo buscamos etiológicamente, tiene que ver con la primera niñez, ¿cierto? Donde el bebé, ante la más mínima, ante el más mínimo estímulo negativo, llora, o tiene hambre, o necesita hacer sus necesidades, o tiene sueño, llora automáticamente. Bueno, lo que hacemos a través de ciertas conductas de consumo es rehabilitar esa parte más primaria, digamos, de nuestro cerebro que nos da a entender que hay que hacer algo ya respecto de tal o cual sensación. mm, Yo creo que son instancias previas, digamos, y que la sustancia en realidad hay como un entrecruzamiento entre una persona que tiene ciertas condiciones para caer en este tipo de cuestión y X sustancia, porque si nosotros nos ponemos a comparar epidemiológicamente, bueno, qué sé yo, en Estados Unidos tenés el fentanilo y en Europa tenés la heroína y acá tenés la cocaína y en cada lugar va surgiendo una sustancia que si bien tienen ciertos parecidos, digamos, no son por lejos, no tienen por lejos el mismo marco de acción a nivel cerebral y eso, digamos. O sea que evidentemente hay o una predisposición y te cruzas con una sustancia y eso, bueno, termina generando la bomba, digamos.
Claro. Algo que yo, bueno, para los oyentes que por ahí son nuevos o por ahí no lo recuerdan, yo estoy también en el espacio de taller de madres dentro de la institución, que en realidad de mujeres que son familiares de pacientes de la institución o no. A veces se acercan usuarias que su familiar en situación de consumo no está participando todavía en la institución. Y siempre surge el tema de los límites, ¿no? Creo que también habría que es como otro tema, ¿no? Pero como comentario que me parece que puede ser pertinente, en nuestra cultura siempre está atravesado por el cuidado de la mujer en todos lados, ¿no? Lo cual siempre termina siendo cuestión de falta de límites, un problema de poner límites, perdón, o falta también, de parte de la madre o de la esposa, o bien por falta del padre en algún momento de que el padre si ponía límite era metiéndole un bife de cuando era más pibe la persona en situación de consumo, eh, o en todo caso, como que el varón siempre como que termina como el varón referente paterno, termina como... eh, Monopolizando la violencia. Claro, sí. O diciendo, no, yo acá no sé nada, la madre se tiene que hacer cargo de este pibe y esta piba. Y siempre aparece la cuestión del límite. De, o de para ellas, por la culpa que se genera en conductas un poco manipuladoras. Yo digo un poco, bueno, ¿no? Como expresión. En conductas manipuladoras o culpa por sentir que ellas son responsables del consumo que esta persona realizó, no sé si decir libremente, pero bueno, con cierto grado de autonomía. Eh, y también la falta de límites de propia de la persona, ¿no? De que digan no y no poder aceptar ese no. Bueno, sí, el detonante es esa incapacidad para la persona para autolimitarse. Si te tengo que explicar o responder desde la clínica, lo que yo veo es que es muy difícil que una persona pueda remitir, digamos, de un consumo problemático si no tiene la voluntad para hacerlo. Ujú. Nosotros podemos darle vuelta al asunto, explicar esto, explicar lo otro, encontrarle esta institución en donde va a estar un tiempo sin que acceda, digamos, a la sustancia de consumo o cierto ordenamiento de la vida diaria a través de la medicación, de actividades diarias y demás. Pero en algún momento estos esfuerzos, digamos, y todo este armado tienen que cruzarse con una voluntad legítima de la persona de dejar de consumir, que tiene que ver con lo que decías vos hace un rato, que es salir, digamos, de la lógica de esto es así y yo no lo puedo cambiar, y decir, che, algo tengo que cambiar con respecto a esto, que bueno, vos lo mencionabas hablando del centro, digamos, del deporte solidario. Sí, te, te puedes acercar ahí, pero te puedes acercar ahí en tanto y en cuanto cuestiones un poco la situación y eh, interpongas alguna dificultad, digamos, en eso que te está pasando, que si no, pasa como colectivo lleno, como dice el Mm, dicho, en el sentido de que si la persona no se cuestiona, bueno, hará tratamiento un tiempo y después volverá a dejar. Y bueno, también lo que pasa es que cuando una persona está negada, digamos, de esta problemática, generalmente todos los mensajes que vienen en ese sentido son tomados como hostiles, como en contra. Un proceso bastante típico es que la persona deja de relacionarse con personas sanas y empieza a relacionarse con personas que consumen. ¿Por qué? Porque las personas sanas, con personas sí, que no consumen lo mismo, y empieza a relacionarse con personas que consumen. Porque las personas que no consumen suelen traer este tema de una forma no amistosa, decirle, che, mirá, eso lo tenés que dejar, eso no te conviene, qué sé yo. Bueno, y la persona tiende a retraerse y alejarse de esos vínculos porque, bueno, lo ponen en jaque, digamos. en jaque o por lo menos le molestan, digamos, Claro, le sí. hinchan, digamos. Hoy cuando veníamos con Bernardo también me comentabas, que creo que no lo comentamos esto ahora, el tema de que vos tenés una perspectiva de disminución de riesgos o algo, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, se De llama daños. control de riesgo de disminución de daños. En realidad esto no implica que yo aliento a las personas a consumir, pero sí me parece que es importante saber diferenciar cuando hay un problema de consumo y cuando es por ejemplo, más hablando por ahí
de la marihuana, cuando es un consumo ocasional, cuando es un consumo recreativo. Eh, Trabajar, digamos, sobre estas cuestiones me parece importantísimo desde todas las instituciones. Y me parece que también podemos sumar una variable, que es que desde siempre se ha pensado que el consumo o la adicción o el problema de consumo es un problema que está relacionado con la salud. Ujú. Pero si nosotros consideramos que la sociedad de la que participamos, eh, digamos, empuja a todos a este deterioro de los vínculos sociales, de los vínculos laborales, de la economía en negro, de la imposibilidad de acceder a seguridad, a otras cuestiones, digamos, del funcionamiento de la sociedad, a la educación. eh, Podemos pensar en una problemática más amplia que tiene que ver con que se generan condiciones para que gane, digamos, el consumo por sobre otras actividades y por sobre otras disciplinas, digamos, humanas. Yo también he trabajado en cuestiones sociales y sanitarias desde el Ministerio de Desarrollo Social con esta problemática en barrios, generalmente marginales o vulnerables. La verdad que las condiciones que tienen esas personas o que ofrece esta sociedad para esas personas, bueno, un poco las expulsa, digamos, hacia esta otra economía, hacia esta otra dinámica. Mm. En ese tiempo, lo que hablábamos con nuestro compañero de trabajo es si nosotros tuviéramos un centro de salud o una institución pública en cada lugar donde hay un búnker, tendríamos una llegada tremenda. Mm. Pero lo que hay ahí son búnker, no hay instituciones públicas. Entonces también pensemos cómo esta problemática, si bien se experimenta y se sufre de manera individual, no inocentemente, porque eso tiene que ver con el desarmado de la trama social que hablábamos más temprano, es un problema comunitario, digamos. Y más allá de que obviamente hay que intervenir ante una situación individual puntual, bueno, como sociedad nosotros tendríamos que pensar qué estamos haciendo para apuntar hacia eso, para estimular esa actividad por sobre otras actividades, digamos. Sí, ¿no? La otra vez, no me acuerdo si era acá en este espacio o era hablando con otra persona, surgió un poco esto de qué interesante sería de que, primero, que la sociedad se haga una crítica, lo cual, bueno, habría que ver qué actores sociales podrían estimular eso y darnos cuenta, o al menos me parece a mí, ¿no? De que hay una falta de involucramiento social, eh, pero sí hay una constante crítica social. Es como que siento que todo el tiempo estamos como cuestionando en cierta forma, no, porque esto está mal, o no, mirá a la gente qué mal que está, o mirá cuántos pobres que hay, o no, mirá esta situación, qué sé yo, pero como que nadie nos terminamos de involucrar en esto que nos aquejamos o que vemos que está mal. Y por ahí siempre esperamos mucho más, como que todo el tiempo estamos esperando de que venga, o el Estado, o venga una persona, una especie de superhombre, ¿no? Una especie no sé, de Mesías, a que venga a solucionar todo. Y nos olvidamos de que todos somos responsables y que todos podríamos hacer un montón más. Eh, como que me parece loco esto de que como sociedad todavía no nos hayamos, en cierta manera, involucrado para gestionar algo que entre todos, qué sé yo, che, no sé, yo tengo 10 ladrillos, yo tengo una bolsa de cemento que me sobró de tal cosa. Y más o menos ir gestionando socialmente los ciudadanos y no esperando a que venga el Estado, que venga la municipalidad, que venga, etcétera, a resolvernos todo. Yo creo igual que hay un montón de esos ejemplos que vos estás diciendo, de personas que se arremangan todos los días y salen a lucharla con la mirada puesta por sobre, digamos, sus necesidades individuales, incluso teniendo necesidades individuales, lo Ajá. cual es más meritorio aún, digamos. Em, pero bueno, abona, digamos, a lo que hablábamos al principio, porque de alguna manera esa ficción del Salvador es una ficción que se consume en soledad, digamos. ¿Es verdad? Es Sí, sí, sí. el esperar que venga alguien y resuelva todo tiene que ver con, bueno,
Porque yo creo que si ya nos sentamos a hablar y decimos, che, este es el problema y este es el otro problema y también está aquel otro problema, bueno, Solo hay problema. algo, no, pero algo empezamos a movilizarnos y Ah, empezamos a cuestionarnos y a cuestionar y a tratar de cambiar y qué sé yo, pero si nos quedamos cada uno en la suya diciendo, bueno, ya va a venir el, el otro y, y va a resolver todo, eh, aparte no funciona así porque el otro puede venir y resolver todo, pero después cuando esté todo resuelto lo tenemos que hacer andar nosotros. claro, Y sí, sí, si no sí. y si no lo produjimos nosotros, digamos, si no lo armamos nosotros, bueno, nos vamos a sentir como que estamos manejando un auto ajeno, digamos. Claro, totalmente. Sí, sí, aparte que está ahí en necesidad, que creo que también está bueno, que está bueno, que creo que también debe influir en el momento de los tratamientos que vos afrontás o acompañás, la importancia de la identificación de las personas con la institución, en el caso nuestro, y también con su espacio, con su barrio, ¿no? Con los dispositivos, con los espacios que la persona habita, todos sus lugares sanos, ¿no? Creo que es interesante la importancia también de sentirse parte de algo, que al menos en algunos de los casos que por ahí hemos transitado en el espacio taller, hay una falta de sentido de pertenencia a algún lugar. Bueno, sí, seguramente digamos, clínicamente seguramente da muy buen resultado que la persona pueda reencontrarse con el sentimiento de que está construyendo algo comunitariamente, sobre todo después de emprender un camino de soledad, digamos, y un circuito bastante tremendo de culpa y consumo y frustración y culpa de nuevo y de repente volver a encontrarse con que hace felices a los otros y con que los otros lo hacen feliz a él y que, Mm, bueno, tiene ese plus de los vínculos sociales, seguramente clínicamente es muy bueno. Más allá de eso, está buenísimo, digamos, porque en realidad el- un poco la solución, si se quiere, a esta problemática que tenemos en nuestras sociedades occidentales y capitalistas es que este desarmado, digamos. Entonces, volver a la fuente, llamémosle, volver a la práctica de juntarnos todos alrededor de la fogata y mm. escuchar al sabio que te cuente un cuento y después nosotros comentarlo. Bueno, tiene eso primigenio de la sociedad en la cual, la sociedad que se mira a sí misma, digamos, es algo sobre lo que deberíamos volver. Ya tal vez cerrando. Te diría que por ahí la sustancia, sin intención de salvarla, es un chivo expiatorio, porque bueno, nuestras sociedades están, sobre todo con toda la problemática de Rosario y demás, están muy predispuestas a decir, el problema es el narco, el problema es esa sustancia, el problema como poder echarle la culpa a un enemigo y dormir en esa, digamos. Nada, me parece que tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones que permiten esa inserción. Y no tenemos tampoco que inventarnos la pólvora porque podemos ver los procesos que ocurren en otros Mm. países de la región, en donde esto ha tomado una fuerza tal que, bueno, tenés casos extremos como El Salvador o como Honduras, que si bien discurren en líneas diferentes, porque uno es mucho más represivo y el otro tiene un problema de mafias y maras, me parece que se llaman las agrupaciones narcotraficantes, Ajá. o Sinaloa en México o Colombia, donde son países que por seguir esta receta internacional de qué hacer con el narcotráfico, tienen graves problemas en donde de repente todas las fuerzas de seguridad están imbrincadas, digamos, en el problema del narcotráfico y poder extirparlo, poder sacarlo de la sociedad se ha vuelto mucho más complejo. Sí, aparte habría que ver, ¿no? Es medio saber común en cierta manera, eh, hasta dónde es conveniente sacarlo, ¿no? O sea, creo que es como la adicción en la persona individual va a lo social, ¿no? ¿Qué lugar está ocupando, ¿no?
Bueno, sí, No quiero ser polémico, pero no, está bien, está bien. Si lo querés llevar, las comparaciones son complejas, pero si lo querés llevar a lo que hablábamos del niño, digamos, bueno, claro. ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos con el celu 3 horas y después te bancá que te haga un berrinche cuando se lo sacá? ¿O trabajás todos los días para ver cómo vas haciendo para que Mm. eso no se convierta en un problema de mañana, digamos? Sí, sí, sí. Hoy a la verdad arranqué unos minutos más tarde. Me tomé el atrevimiento también con los oyentes de extender unos minutos más para, para tratar de abordar dos preguntas de cierre que siempre hacemos. Así que esas dos ya las tengo guardadas. Pero me quedó, por un lado me quedó esto de que los límites en personas en situación de consumo son tomados como hostiles. Eh, para las personas que por ahí tendrían que, o tienen un amigo, un familiar, un hijo, hija, em, qué loco, ¿no? Esto también de cómo en mi mente, esto es personal, ¿no? No estoy haciendo terapia, pero cómo en mi mente siempre relaciono el consumo con los hombres, ¿no? En el caso del taller, todos las madres, que en este caso son madres, pero han ido esposas, todos sus hijos son hombres en situación de consumo problemático. Como que hasta ahora muy pocas han sido madres de mujeres las que se han acercado a la institución. Pero bueno, cuestión también hay que ver qué pasa ahí en lo social. Pero retomando, a partir del paréntesis, para esas personas que tienen una persona en situación de consumo, ¿qué pueden hacer para, en parte para ayudar, ¿no? Para ayudar a esta persona. Más que nada, yo lo pensaba con esto de los límites son tomados como hostiles. ¿Cómo se podría tratar de que sea comunicados para que sean percibidos menos hostiles? Es una excelente pregunta y me encantaría tener una respuesta. Vamos a poner un manto de duda, digamos, para que Bien. esto no parezca una receta. No hay nada infalible y todo lo que ayude sirve. Quiero decir con esto, no hay una categoría de instituciones o de formas o de tratamientos que, que de por sí sean cuestionables. Después sí se puede ver, digamos, en la historia personal de la persona que se hace tratar, cómo lo va llevando y si le resulta efectivo o no. Con respecto a una persona que no está en tratamiento y que tiene un problema de consumo, eh, principalmente creo que es importante saber que uno tiene una capacidad relativa con respecto a ese problema, porque hay un dicho muy lindo que es, nadie se salva solo y nadie salva a nadie. Y en ese sentido, uno como familiar preocupado, digamos, puede ofrecer alternativas, sugerir, interponer algunas cuestiones si no hay problemas de mayor gravedad en torno a este consumo. Eh, y bueno, eso puede ser recibido o puede ser no recibido y tal vez lleva un tiempo o tiene que haber algún suceso como para que a la persona a la que tiene el problema de consumo le caiga la ficha, se dé cuenta, pueda ver un poco cómo está actuando, qué está poniendo en juego, qué está eh, rompiendo, digamos, con su conducta. Eh, en cualquier caso, igualmente, generar condiciones de escucha, generar condiciones para que la persona pueda tomar contacto con algún profesional, con algún tratamiento, empezar Ujú. en ese espacio a cuestionar algunas conductas y a rever y a pensar un poco, digamos, cómo actúa, son condiciones que pueden generar que esto que yo te decía, que la persona diga, che, acá hay algo que no funciona, tengo algo que hacer al respecto. Claro. Sí, Eh, también me animo a sumar, habilitar espacios de diálogo, no solo de, che, ¿por qué consumís? O sea, que puede ser una buena pregunta disparadora, ¿no? Pero no quedar como no también, habilitar espacio de diálogo donde la persona pueda expresarse emocionalmente, sentirse en un lugar seguro en cierta manera. Eso me parece importante porque generalmente, no siempre, pero en muchos casos, la persona que va a interpelar a aquel que tiene o aquella que tiene problema de consumo es una persona que tiene otra implicancia, generalmente, es o padre o madre o pareja o hijo de la persona que consume y bueno, para, digamos,
para tratar de salvar a la persona de esa, digamos, de esa intervención tendenciosa, está bueno que la persona pueda acercarse a un espacio de escucha en donde de alguna manera salga del efecto, digamos, colateral de ese vínculo. Porque, bueno, muchas veces, y o sea, totalmente genuino, es un reclamo que tiene que ver con costumbres de vida o con cuestiones económicas o con cuestiones vinculares, digamos, en donde digo, es lícito, digamos, de la persona que le moleste que la persona que tiene un problema de consumo se comporte de esa manera. Pero difícilmente, a través del reclamo, digamos, con respecto a esas cosas, logre acercar a la persona que tiene un problema de consumo a ver algo, digamos, del problema que tiene. Porque más bien me parece que la tendencia es que la persona se cierre, digamos, e intente blindarse esos ataques, digamos, entre comillas, porque de última es un reclamo genuino, eh, y eso posiblemente genere que consuma más, Claro, para escapar, digamos, de la angustia que le genera todo lo que su conducta termina generándole a los otros, digamos. claro. Bien, ahora sí, ya sí, para ir cerrando, ahora por las dudas vamos a chequear si hay algunos mensajes para el cierre definitivo del momento, en donde, bueno, vamos a contar con la asistencia de Jorge Vilche y hoy de una amiga que viene a hacer el aguante, así que, bueno, también contamos con su apoyo. Pero antes te anticipo dos preguntas y vos fíjate por cuál querés empezar, Bernardo. La primera, que estas son, como ya es como el bloque de preguntas que siempre hago de las últimas Ok, dos. el cierre. Sí, sí, sí. Por un lado, quería por un lado, si tenés registro, eh, obviamente no, como lo hicimos durante el programa de resguardar las identidades, en caso de que haya que nombrar a alguien, si tenés registro de ese momento en donde vos dijiste, esta carrera eh, es por acá, ¿no? Ese momento de trascendencia, si se quiere, personal, en donde, donde sentiste que lo que en cierta manera te trasciende, que por acá está tu vocación, ¿no? Por el camino de la psicología, digo, ¿no? Mirá, es una buena pregunta. ¿Y la otra? Ah, y la otra, y me quedé. Y la otra es, si podés, te invito, ¿no? A dejar un mensaje a la comunidad de Montevera, con una suerte de mensaje no amistoso en relación a la temática o no. Porque bueno, como hemos comentado en varios programas ya, la intención de Proyecto Deportes Solidarios es empezar a tener ciertos acercamientos sociales con esta comunidad, con estos vecinos y vecinas, no solo con la radio, sino tal vez con espacios también de escucha y más propios de la institución, que bueno, todavía está ahí trabajándose. Así que bueno, también como para ir amistándonos con la comunidad local, invitamos a los invitados a que si quieren dejar un mensajito a la sociedad, ¿no? Bueno, empiezo por la primera entonces. Dale. La verdad que es bastante raro porque yo termino quinto año de la secundaria en una escuela técnica. Soy técnico mecánico electricista. Mira. Em, y bueno, como en un principio, digamos, cuando terminé el primario, quería saber qué pasaba dentro de los aparatos electrónicos. Hacia el final de la secundaria quería saber qué pasaba dentro de los aparatos psíquicos. Mira. Así que eso, era una genuina intención de entender cómo piensan las personas y cómo actúan y qué las lleva a hacer ciertos actos que hacen sufrir a los otros y demás. Perdón, y hubo algo o alguien ahí que generó un poco esta movilización? ¿O cómo fue este interés de, che, qué pasa acá? Bueno, yo tenía algunos amigos y amigas con los que charlábamos mucho de cuestiones de la adolescencia, de la vida diaria, de los problemas, digamos, del amor, de la plata, de Mm, cuestiones, sí, diarias. de lo cotidiano, digamos. Y bueno, ahí habrá surgido, me acuerdo especialmente de una amiga que ahora vive en España que me dijo, che, pues, ¿no te parece que deberías estudiar psicología? Vos, creo que su mamá es psicóloga y entonces capaz que por eso tenía alguna, alguna idea de cómo debía actuar un psicólogo y me habrá visto, digamos, Perfilado. tomando esa actitud. Creo que también es importante
En este caso mencionar que mi papá era profesor de filosofía y mi mamá es de profesión psicopedagoga. Parece como un chiste, digamos, que sale si cruzas una psicopedagoga con un profesor de filosofía o un Bien, psicólogo. ahí está. Así que acá estamos. Bueno, y para apuntar más a lo que vos me preguntabas, em, creo que tengo una vocación de servicio que siempre tuve, digamos, de tratar de ayudar, de tratar de aportar algo, digamos, a alguna solución a la situación, a tratar de congeniar voluntades y de ver, consensuar, digamos, distintos puntos de vista. Eh, bueno, eso sí, creo que viene muy estimulado por mis padres, que los dos siempre estuvieron en la cosa pública, digamos, estuvieron vinculados con organizaciones, estuvieron al frente de aulas y siempre estimulando, digamos, esto que tiene que ver con el servicio, con aportarle al otro algo que le sirva de alguna manera. Se efectivizó cuando empecé a practicar y cuando empecé a trabajar efectivamente y cuando empecé a ver que algo que es medio un milagro, digamos, Ujú. que es que donde no había nada, de repente aparezca una solución, emerja algo que no estaba y que eso dé por resultado que una persona mejore su vida. Y Ujú. la verdad que es algo que creo que me va a conmover siempre, digamos, si bien conozco los límites de mi profesión y sé que no puedo curar a todo el mundo, como ya decía Freud. Eh, sí, cuando ocurre, cuando se juntan cuando se alinean los planetas y una Mm. persona a través del laburo y a través, por supuesto, de muchísimo esfuerzo que pone la misma persona, logra cambiar sus condiciones de vida y logra encontrar más felicidad, más bienestar, o ver la vida de una forma mejor, es magnífico, es milagroso. Hermoso. Hermoso ¿Te, el mensaje de la te comunidad. gustó? Me gustó, sí. Em, de todas formas, bueno, ya que hablábamos de la comunidad de Montevera, no soy de los psicólogos que mandan a todo el mundo al psicólogo. Me parece Bien. que está bueno tener una buena razón para ir al psicólogo. Tampoco ir para decirle, vengo acá porque me dijeron que Estaría está, buena. está bueno tener una buena demanda, incluso sobre todo para el laburo, No, sí, tal para, cual. para poder trabajar mejor. Situación económica. Y, perdón, ¿podemos ir con con las preguntas de las redes? Sí, por supuesto. Bien. Ahí voy a pedir a Jorge, que siempre es Jorge Vilche, que no asiste técnicamente, que si nos puede leer las preguntas que están por las redes sociales y, por supuesto, para los oyentes de Instagram se las releeré. Hola, sí, buenas tardes. Quería comentarte algo, un comentario que hay en el chat de YouTube. Ujú. Decía Guillermina Duto, dice la lógica de sálvese quien pueda, ¿no? Y después te señalo que me quejo, te critico de paso, pero no me meto, me salvo yo. Más o menos esas cositas Bien. preguntaba. Me están comentando, algunos de los comentarios son de que la lógica del sálvese quien pueda, ahora está en algún momento estamos hablando de esto que comentó Bernardo, y esto de lo que yo me quejo es de lo que yo te critico, pero creo que sí, al final yo no hago nada. ¿Algún comentario para sumarle a eso? ¿Puede Sí, ser? sí, por supuesto, digamos, la lógica del sálvese quien pueda es totalmente inherente y funcional a este capitalismo del que hablamos, porque justamente eh, el otro no puede ser más un colega. El otro es competencia, Claro. enemigo, peligroso. Si el otro es alguien que yo tengo que mirar con bondad, no le sirvo a este Mm. capitalismo. Entonces el sálvese quien pueda Mm. en realidad es funcional a eso, a que cada uno se vaya enroscando más en la suya propia y diciendo, como decíamos hace un rato, en el camino. El césped siempre es más verde del otro lado, digamos, entonces la envidia y pensar que el otro me quiere hacer mal o que me quiere o que me resulta algún tipo de peligro, ayuda, digamos, a que todos vivamos cada vez más ensimismados y cada vez más perseguidos, digamos, de Mm. qué nos puede hacer el otro. Y en eso, ¿qué hacemos? Nos metemos en una piecita de 4x4 y no vemos más a nadie Sí. y escroleamos el celular hasta dormirnos.
Sí, y perdón, pero me quedó una pregunta que me pareció interesante para, bueno, ahora sí prometemos el cierre. No sé si a vos se te ocurre, puede que no, o si te ha pasado en espacio clínico, de qué manera, fuera de la clínica, ¿no? No sé si, o sea, ya sea de la manera en que fuese, se puede hacer, se puede cortar esta rueda de hámster, como decías en un momento, ¿no? Esta repetición constante del sujeto que está en una rueda que no puede salir y que sufre. ¿Hay Bu- formas de cortarlo? Bueno, particularmente con los consumos más extendidos que hay en esta zona del país, que son alcohol y cocaína, muchas veces clínicamente lo que se ve es que la persona viene medianamente bien con el tratamiento y, bueno, por una circunstancia que habrá que profundizar individualmente, tiene una recaída. Mm, Lo que pasa al día siguiente de esa recaída es que aparece lo que hablamos hace un rato, la frustración y la culpa. Muchas veces esa frustración y esa culpa generan un nuevo monto de angustia y de ansiedad que llevan a que la persona vuelva a consumir. Eh, Me parece que capaz que sirve para esto que me estás preguntando. Lo que yo recomiendo es que, digamos, por supuesto que las recaídas son malas y son retrocesos, digamos, en el proceso. Nunca es volver a lo mismo que antes, porque si vos emprendiste un camino para dejar de consumir que se vio interrumpido por una recaída, eso implica que vos no volviste a cero, porque algo recorriste hasta llegar a ese punto. Pero muchas veces el paciente entra en esta dinámica de que, bueno, eso termina llevando a que la conducta se repita de la recaída, se repita varios días seguidos o cada cierto periodo y demás. ujú, Mi recomendación es que no hay que quedarse ensimismado, digamos, y que rápidamente hay que activar todo lo que sabemos que funciona, digamos. O sea, vos durante el tiempo en que sostuviste la abstinencia, hubo una serie de cuestiones que te sirvieron como factores de salud para sostener eso. Que te juntabas con los pibes a jugar al fútbol, obviamente que sean sanos. ujú, Es muy importante que no nos pongamos en riesgo durante este proceso. No es una cuestión de demostrar nada, acá no hay alguien mirando y diciendo, che, este se la banca porque mirá dónde se mete. No es una cuestión de demostrar nada, ni a nosotros mismos ni a nadie. Hay que entender lo que nos está pasando, es un problema, no es un capricho, no es una locura, digamos, sino que es un problema grave para la organización de la vida de la persona y, como decíamos hace un rato, algo que el mensaje que le da el cuerpo a esa persona parece imposible de sortear, digamos. mm, Entonces, hay un problema y lo que se necesita es rápidamente volver a activar todo lo que nosotros entendimos e identificamos como saludable eh, para volver lo más pronto posible a la dinámica de la abstinencia. mm, Y bien. no quedarnos dando vueltas sobre esa culpa que muchas veces pareciera que es una reacción natural, digamos, porque bueno, si te la mandaste, ¿cómo no te vas a sentir culpable? Bueno, está bien, pero no dejemos que esa culpa termine haciéndole el juego al consumo, digamos. Claro. Porque si no, es el enemigo, Que digamos. no sea para alimentar, sino para Exacto. registrar. Registrar y rápidamente volver a activar todo lo saludable que vos te diste cuenta que te servía. Dormir de noche, laburar, Mm, tener un buen vínculo con tu entorno. eh, bien, no volvernos a meter a la misma rueda que ya la vimos desde afuera y dijimos, che, yo estaba ahí adentro, cualquiera, digamos. bien, bien. Bernardo, gracias. Por favor, gracias a vos por recibirme. Espero haber aportado alguna claridad al asunto. Y por supuesto que si tienen algún cuestionamiento o alguna inquietud con respecto de esto, se puedan acercar a alguno de los múltiples lugares en donde se trata el tema y donde se intenta dar estrategias a las personas para que lo enfrenten, lo que sea, la iglesia, el centro de salud, Mm, el club de barrio, lo que haya a la mano para tratar de cambiar esta situación. Em, en el mejor de los casos, con una real voluntad de cambiarla, y en algunos casos, sin que eso se performe, también ayuda, digamos, cuando, sí.
cuando uno por lo menos puede cuestionar y puede decir, che, esto no está tan bueno, capaz que lo tengo que sacar de mi vida. Bien, bien. Por otro lado, Bernardo, vos no trabajás clínica privada, ¿no? No, actualmente no tengo consultorio propio. Bien, entonces era para promocionarte. Bien, entonces por lo pronto, gracias Bernardo por el encuentro de hoy. Gracias a Jorge Vilche, que nos asiste técnicamente. A Rocío, la compañera del día de hoy tras bambalinas. Y gracias a vos por estar todos los martes atrás de la pantalla, escuchándonos después por nuestras redes, por Instagram, ver los videos ya pasados. Muchas gracias y nos estamos viendo. Esto es Gente que se entrevera. Germán y quien les habla. Gracias.